Muy bien, profesor, puede comenzar con la clase. Gracias. Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a ver la clase número 22, la que corresponde a comunicación USB. En la clase de hoy vamos a ver introducción a Universal Serial Bus, USB, características de transmisión, compatibilidad de conectores, cómo funciona, almacenamiento masivo USB, wireless USB, estructura de red USB, información general, clases de dispositivos, y vamos a ver un práctico número 48, lectura de sensor DS18B20 y envío de datos a la PC por USB. Como siempre, la intención es que conozcan la teoría, después en la práctica van a ver que la utilización en NIPLE de la comunicación USB es muy sencilla. NIPLE para comunicarse con USB hasta el momento está utilizando los módulos interconstruidos que tienen los microcontroladores. Es la idea a corto plazo incorporar la comunicación también por código, como es el caso para el resto de las comunicaciones, que tenemos las dos opciones de usar o código, y con esto podríamos incorporar comunicaciones USB en más cantidad de modelos de micros, todo esto dependiendo siempre de la velocidad de procesamiento que tenga el microcontrolador. Ahora, después, más adelante, vamos a ver que necesitamos por lo menos 20 MHz para poder comunicarnos con un puerto USB. El Universal Serial Bus, o conductor universal en serie, abreviado comúnmente como USB, es un puerto que sirve para conectar periféricos a un ordenador. Fue creado en 1996 por 7 empresas que actualmente forman el consejo directivo: IBM, Intel, Nortel Telecom, Compaq, Microsoft, Digital Equipment Corporation y NEC. El diseño del USB tenía en mente eliminar la necesidad de adquirir tarjetas separadas para poner en los puertos bus, ISA o PCI, y mejorar las capacidades plug and play, permitiendo a esos dispositivos ser conectados y desconectados al sistema sin necesidad de reiniciar. Sin embargo, en aplicaciones donde se necesita ancho de banda para grandes transferencias de datos, o si se necesita una latencia baja, los buses PCI o PCI Express salen ganando. Igualmente sucede si la aplicación requiere de robustez industrial. A favor del bus USB, cabe decir que cuando se conecta un nuevo dispositivo, el servidor lo enumera y agrega el software necesario para que pueda funcionar. Esto dependerá ciertamente del sistema operativo que esté usando el ordenador. Bueno, acá vemos el símbolo de USB y vemos un conector macho tipo A. Después vamos a ver que hay diferentes tipos de conectores. Este es el caso para un conector macho tipo A. Y para USB hasta 2.0. Vamos a ver que ya está, que hay USB 3.0 y ya cambia el conector también. El USB se puede conectar a periféricos como ratones, teclados, escáneres, cámaras digitales, teléfonos móviles, reproductores multimedia, impresoras, discos externos, entre otros ejemplos, tarjetas de sonido, sistema de adquisición de datos y componentes de red. Para dispositivos multimedia como escáneres y cámaras digitales, el USB se ha convertido en el método estándar de conexión. Para impresoras, el USB ha crecido tanto en popularidad que ha desplazado a un segundo plano a los puertos paralelos, porque el USB hace mucho más sencillo el poder agregar más de una impresora a un ordenador. Algunos dispositivos requieren una potencia mínima, así que se pueden conectar varios sin necesidad de fuentes de alimentación extra. La gran mayoría de los concentradores incluyen fuentes de alimentación que brindan energía a los dispositivos conectados a ellos, salvo aquellos dispositivos que consumen tanta energía que necesitan su propia fuente de alimentación.
hay una limitación de miliamperes por cada puerto, que ahora más adelante la vamos a ver al dato. Los concentradores con fuente de alimentación pueden proporcionarle corriente eléctrica a otros dispositivos sin quitarle corriente al resto de la conexión, dentro de ciertos límites. Esto es una memoria USB o pendriver, como comúnmente se lo llama. Los dispositivos USB se clasifican en 4 tipos según su velocidad de transferencia de datos: baja velocidad, 1.0, tasa de transferencia de hasta 1,5 megabits por segundo o 192 kilobytes por segundo, utilizado en su mayor parte por dispositivos de interfaz humana como los teclados, los ratones, las cámaras web, etc. Velocidad completa, 1.1, tasa de transferencia de 12 megabits por segundo o 1,5 megabytes por segundo, según este estándar, pero se dice que en fuentes independientes que habría que realizar nuevamente las mediciones. Esta fue la más rápida antes de la especificación USB 2.0 y muchos dispositivos fabricados en la actualidad trabajan a esta velocidad. Como dato estadístico, hay casi desarrollados con este sistema de comunicación casi 2 millones de dispositivos diferentes. Alta velocidad 2.0, tasa de transferencia de hasta 480 megabits por segundo, 60 megabytes por segundo, pero por lo general de hasta 125 megabits por segundo, o sea, 16 megabytes por segundo. Está presente en casi el 99% de los ordenadores actuales. El cable USB 2 dispone de 4 líneas, un par para datos y una de corriente y una de toma de tierra. Son los 4 pines correspondientes a la comunicación USB 2.0. Super alta velocidad, esto es lo nuevo, 3.0, tiene una tasa de transferencia de hasta 4,8 gigabits por segundo, 600 megabytes por segundo. Esta especificación es 10 veces más veloz que la anterior, 2.0, y se lanzó a mediados del 2009 por Intel, según se estima, o quizá por otra empresa de hardware, de acuerdo con información recabada en Internet. Aunque actualmente cualquier distribución GNU o Linux es capaz de soportar el nuevo estándar, sin embargo, aún no hay hardware disponible. La velocidad del bus es de 10 veces más rápida que la del USB 2.0, debido a que han incluido 5 conectores extras, desechando el conector de fibra óptica propuesto inicialmente, y será compatible con los estándares anteriores. Se espera que los productos fabricados con esta tecnología lleguen al consumidor entre 2009 y 2015. Acá tenemos el símbolo para USB 3.0 y el conector. Vemos que cambia la cantidad de pines y su conexión física. Vamos a ver ahora características de transmisión. Las señales del USB se transmiten en un cable trenzado de redancia característica de 90 ohm más menos 15%, cuyos hilos se denominan más D y menos D, o D más y D menos. Estos colectivamente utilizan señalización diferencial en full duplex para combatir los efectos del ruido electromagnético en enlaces largos. Algo de esto vimos, si ustedes recuerdan, hace 2 clases atrás en la teoría de RC485. Los puntos que vimos de EMI, ¿se acuerda de la interferencia electromagnética que podía ser radiada por los cables o podía ser absorbida por los cables? Esa parte de la teoría es válida para este caso. Los niveles de transmisión de la señal varían entre 0 a 0,3 volt para bajos o ceros y de 2,8 a 3,6 voltios para altos unos, en las versiones de 1.0 y 1.1, y en 400 milivolt, más o menos 400 milivolt en alta velocidad 2.0. Se muestra el partenizado.
En las primeras versiones los alambres de los cables no estaban conectados a masa, pero en el modo de alta velocidad se tiene una terminación de 45 ohm a tierra o un diferencial de 90 ohm para acoplar la impedancia del cable. Este puerto solo admite la conexión de dispositivos de bajo consumo, es decir, que tengan un consumo máximo de 100 mA por cada puerto. Sin embargo, en el caso que estuviese conectado un dispositivo que permite 4 puertos por cada salida USB, entonces la energía del USB se asignará en las 4 unidades de 100 mA hasta un máximo de 500 mA por puerto. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo en la salida tengo 100 mA por cada conector. Ahora, si yo conecto un hub que me brinda de esa salida, me brinda 4 entradas adicionales, el controlador me asigna 500 mA por cada conector de salida. El pin, acá vemos las descripciones de pines: 1 VCC rojo, 5 volt, 2 de menos blanco, data menos, 3 de más verde, data más, y 4 GND negro y tierra. El estándar USB especifica tolerancias para impedancias de especificaciones mecánicas relativamente bajas para sus conectores, intentando minimizar la compatibilidad entre los conectores fabricados, una meta que se ha logrado llegar. El estándar USB, a diferencia de otros estándares, define tamaños en el área de alrededor del conector de un dispositivo para evitar el bloqueo de un puerto adyacente por el dispositivo en cuestión. O sea, si yo quiero diseñar un dispositivo USB, voy a tener que, a diferencia de otros protocolos, de otras normas, voy a tener que respetar un tamaño de conector. Las especificaciones USB 1.0, 1.1 y 2.0 definen 2 tipos de conectores para conectar el dispositivo del servidor, A y B. Sin embargo, la capa mecánica ha cambiado en algunos conectores. Por ejemplo, el IBM UltraPort es un conector USB privado localizado en la parte superior del LCD de las computadoras portátiles de IBM. Utiliza un conector mecánico diferente, mientras que mantiene las señales y protocolos característicos del USB. Esto es lo que refiere a compatibilidad de conectores. Otros fabricantes de artículos pequeños han desarrollado también sus medios de conexión pequeños y ha aparecido una gran variedad de ellos, algunos de baja calidad. A continuación se muestran los diferentes tipos de conectores USB. Vemos el micro USB macho a la izquierda, el mini USB tipo B macho, el tipo B macho, el tipo A hembra y el tipo A macho. Una extensión del USB llamada USB on the go, sobre la marcha, permite a un puerto actuar como un servidor o como un dispositivo. Esto determina por qué lado del cable está conectado el aparato. Incluso después de que el cable está conectado y las unidades se están comunicando, las dos unidades pueden cambiar de papel bajo el programa de control. Esta facilidad está específicamente diseñada para dispositivos como PDA, donde el enlace USB podría conectarse a un PC como un dispositivo y conectarse como servidor a un teclado o ratón. El USB on the go también ha diseñado 2 conectores pequeños, el mini A y el mini B, así que esto debería detener la proliferación de conectores miniaturizados de entrada. Acá vemos la imagen de un PDA, que es un tipo agenda personal. Vemos los pines de conexión para el mini plug y el micro plug. ¿Cómo funciona? Trabaja como interfaz para la transmisión de datos y distribución de energía, que ha sido introducida en el mercado de PC y periféricos para mejorar las lentas interfaces series RC232 y paralelas. Esta interfaz de 4 hilos
12 megabits y plug and play, distribuye 5 volts para alimentación, transmite datos y está siendo adoptada rápidamente por la industria informática. Es un bus basado en el paso de un paquete, semejante a otros bus, como los de las redes locales en anillo, con paso de paquete. El controlador bus distribuye paquete por el bus. El dispositivo cuya dirección coincide con la que porta el paquete responde aceptando o enviando datos al controlador. Este también gestiona la distribución de energía a los periféricos que lo requieran. Emplea una topología de estrellas apiladas que permite el funcionamiento simultáneo de 127 dispositivos a la vez. En la raíz o vértice de las capas está el controlador anfitrión o host, que controla todo el tráfico que circula por el bus. Esta topología permite a muchos dispositivos conectarse a un único bus lógico sin que los dispositivos que se encuentren más abajo en la pirámide sufran retardo. A diferencia de otras arquitecturas, USB no es un bus de almacenamiento de envío, de forma que no produce retardo en el envío de un paquete de datos hacia capas inferiores. El sistema de bus serie universal USB consta de 3 componentes: controlador, el segundo componente es el hub o concentradores y el tercer componente es el periférico. Acá vemos la estructura de capas del bus USB, donde podemos ver el host, podemos ver la capa 1, que es un hub, y a su vez tiene conectados 2 periféricos y un segundo hub, que a su vez tiene conectados 2 periféricos y 2 hubs. Y así se va armando la topología hasta un número de 127 dispositivos. Un número máximo de 127 dispositivos. Controlador. Reside dentro de la PC y es el responsable de la comunicación entre los periféricos USB y la CPU de la PC. Es también el responsable de la transmisión de los periféricos dentro del bus, tanto si se detecta una conexión como una desconexión. Después vamos a ver en el práctico que debemos darle a la PC una señal cada X tiempo para que detecte que mi transmisión está funcionando, mi dispositivo está funcionando correctamente y indicarle que no ha perdido comunicación o que está colgado el dispositivo. Si la PC no recibe esa confirmación cada N tiempo, hay una ventana de tiempo, de un tiempo máximo que lo vamos a ver, que no recibe datos del dispositivo conectado, directamente lo inactiva, y para volverlo a poner en funcionamiento vamos a tener que conectarlo y desconectarlo. Para cada periférico añadido, el controlador determina su tipo y le asigna una dirección lógica para utilizarla siempre en las comunicaciones con el mismo. Si se producen errores durante la conexión, el controlador lo comunica a la CPU, que a su vez lo transmite al usuario. Una vez que se ha producido la conexión correctamente, el controlador asigna al periférico los recursos del sistema que éste precise para su funcionamiento. El controlador también es responsable del control de flujo de datos entre el periférico y la CPU. Hub o concentradores son distribuidores inteligentes de datos y alimentación y hacen posible la conexión a un único puerto USB de 127 dispositivos. De una forma selectiva reparten datos y alimentación hacia sus puertas descendentes y permite la comunicación hacia su puerta de retorno o ascendente, o sea, la PC o otro hub que esté aguas arriba. Un hub de 4 puertos, por ejemplo, acepta datos de la PC para un periférico por su puerta de retorno o ascendente y los distribuye a las 4 puertas descendentes si fuera necesario. Los concentradores también permiten las comunicaciones desde el periférico hacia el PC, aceptando datos en las 4 puertas descendentes y enviándolos hacia el PC por la puerta de retorno. Además del controlador, el PC también contiene el concentrador raíz. Este es el primer
concentrador de toda la cadena que permite a los datos y a la energía pasar a uno o dos conectores USB del PC. Y de allí a los 127 periféricos que como máximo pueden soportar el sistema. Esto es posible añadiendo concentradores adicionales. Por acá tengo un concentrador, a ver. No sé si lo alcanzan a ver por la cámara. Esto es un concentrador USB. Esto es lo que habla de la salida ascendente y tiene 4 puertos en donde yo puedo conectar 4 periféricos o un hub y 3 periféricos o dos hubs y 2 periféricos. En este caso es un 2.0. No sé si se alcanzan a ver. Eso me brinda más puertos a una PC. Raúl, no se ve nada de ese. A ver, ¿cómo hago para ver la cámara yo acá? Esta luz te está matando, Raúl. Son muy económicos. Este anda alrededor de los $9, $8 más o menos. Y te brinda la posibilidad de tener más puertos en tu PC, en el caso de que esté limitado. Sin embargo, el hub de 4 puertas permite realizar 4 conexiones descendentes. Conectando otro hub de 4 puertas a una de las 4 puertas del primero, habremos creado un total de 7 puertas y a partir de una puerta del PC. De esta forma, es decir, añadiendo concentradores, el PC puede soportar hasta 127 periféricos USB. La mayoría de los concentradores se encontrarán incorporados en los periféricos. Por ejemplo, un monitor USB puede tener un concentrador de 7 puertas incluido dentro de su chasis. El monitor utilizará una de ellas para sus datos y control y le quedarán 6 para conectar allí otros periféricos. Acá está el esquema del concentrador, en este caso tiene 7 puertas y está la puerta ascendente que se llama periféricos. USB soporta periféricos de baja y media velocidad, empleando 2 velocidades para la transmisión de datos de 1,5 y 12 megabits, se consigue una utilización más eficiente de sus recursos. Los periféricos de baja velocidad, tales como teclados, ratones, joystick y otros periféricos para juegos, no requieren 12 megabits. Empleando para ellos 1,5 megabits, se puede dedicar más recursos a los sistemas o periféricos tales como monitores, impresoras, modem, escáner, equipos de audio, etcétera, que precisan de velocidades más altas para transmitir mayor volumen de datos o datos cuya dependencia temporal es más estricta. En las figuras 3 y 4 se pueden ver cómo los hubs proporcionan conectividad a toda una serie o dispositivos periféricos. A ver que tengo una consulta por acá. José que pasó a un hub. Me pasó el vínculo de un hub, un concentrador USB. Gracias, José. A ver si me lo abre. Es este que yo tengo también, que le mostraba. 49 bolívares, no sé cuál en Venezuela, así que no sé cuál es la equivalencia más o menos en dólares. Ahora, vos sabés, Silvio, que ese aparato no todos los equipos andan bien, conectados a eso. Sí, ¿por qué? ¿Qué te ha pasado? Yo tuve, por ejemplo, problema con la cámara, una webcam no funcionaba con el aparato ese. Ajá. Por eso Yo lo que he detectado que esos aparatitos, o sea, cuando
A mí me pasó una vuelta, ¿no es cierto? Yo utilizo los puertos de mi PC y ya los tengo identificados. Ya sé cuál es con 1, cuál es con 4, cuál es con 5. Según en dónde conecto, como yo utilizo para la electrónica el puerto USB, tanto para programar como para comunicarme por USB o por RC232, tengo memorizados los puertos de mi PC. Y me pasó que instalé ese concentrador USB porque necesitaba más puertos y se me armó un despelote de puertos. Es como que perdí la configuración de mis puertos. Ya no eran más como 1 con 4 y con 5. Se modificó toda la configuración. O sea, el controlador que está dentro de la PC reasignó números de puertos y no me pude encontrar más con los números de puertos. Porque eso me pasó a mí, ¿me entendés? Después yo Claro. lo he usado con cámaras, impresoras y otras cosas, y incluso un teléfono celular, y anda bárbaro. Pero cuando tenés que utilizar electrónica a veces se te complica en ese sentido, ¿viste? Bueno, en las figuras 3 y 4 pueden ver cómo los hubs proporcionan conectividad a toda una serie de dispositivos periféricos. No sé si se alcanza a ver, se ve medio borroso acá. Hub función y host. Monitor, teclado, lápiz electrónico, ratón, altavoz, micrófono, y a su vez la PC tiene conectado un teléfono y un hub. Aquí vemos la PC, el teclado, cable modem, ratón, altavoces, contestador de telefónico, escáner manual, impresora, joystick y modem. Diagramas de capa. En el diagrama de capa de la figura 5 podemos ver cómo fluye la información entre las diferentes capas a nivel real y a nivel lógico. Vemos el host, vemos el software cliente, el software del sistema y el controlador de host USB. Con la flecha en oscuro tenemos el flujo real de las comunicaciones y con la flecha en clarito tenemos el flujo lógico de las comunicaciones. Aquí vemos el dispositivo físico. Esta parte corresponde al host y esto corresponde al dispositivo físico. Vemos acá en el dispositivo físico la función, dispositivo lógico USB y interfaz del bus USB. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ¿Es posible, Raúl dice, es posible encontrar un adaptador USB a RC232? Sí, Raúl, sí es posible, sí. A ver si lo tengo por acá, no sé si está por acá mi adaptador, debería. A ver un segundito, si yo lo consigo. Sí, pero vienen varios modelos. Si tú quieres utilizar para comunicación RC232, no tienes que, o sea, viene un modelo comercial que es el más económico de todos, y viene un modelo, acá se llama en mi país, para controladores fiscales, que te habilita otras alimentaciones en el puerto de B9, que es el que anda con electrónica. Es el que sirve, por ejemplo, para comunicar tu micro con la PC. Si tú pruebas por ahí comunicarte con un adaptador USB a RC232 común, con tu micro no te va a funcionar, vas a pensar que es el micro o tu placa o lo que sea, y pasa que es la interfaz es RC232 a USB. Tienes que comprar una interfaz que te habilite pines adicionales en el conector de B9. No recuerdo de memoria cuáles son esos pines, pero por ejemplo tiene el ETS, el RTS, que son los pines que te brindan
alimentación adicional a tu electrónica. Bien, los más económicos que creo que tienen conectado el RX-TX, que es el pin 2 y 3, y el GND, que es el pin 5 del conector de B9. Acá vemos imagen, ¿ve? Me pasó José, imágenes de conectores, de adaptadores, perdón, USB a RC232. Decía, ¿qué quiere decir esto? Que en una comunicación USB hay intercambio de datos de manera física, y hay intercambios también dentro de las capas de funcionamiento del software. Hay una combinación de software y hardware. En dicha figura está materializada la conexión entre el controlador anfitrión o host y un dispositivo periférico. Este está constituido por hardware al final de un cable USB y realiza alguna función útil para el usuario. El software cliente se ejecuta en el host y corresponde a un dispositivo USB. Se suministra con el sistema operativo o con el dispositivo USB. El software del sistema USB es el que soporta USB en un determinado sistema operativo y se suministra con el sistema operativo independientemente de los dispositivos USB o del software cliente. O sea, el software cliente es el que entrega el fabricante del dispositivo, del periférico, y el software del sistema USB es el que viene incluido en el sistema operativo. El controlador host está constituido por el hardware y el software que permiten a los dispositivos USB ser conectados al host. Como muestra en la figura 5, la conexión entre el host y un dispositivo requiere la interacción entre las capas. Las capas de interfaz de bus USB proporciona la conexión física entre el host y el dispositivo. La capa de dispositivo USB es la que le permite que el software del sistema USB realice operaciones genéricas USB con el dispositivo. La capa de función proporciona capacidades adicionales al host vía una adecuada capa de software cliente. Las capas de función y dispositivos USB tienen cada una de ellas una visión de comunicación lógica dentro de su nivel, aunque la comunicación entre ellas se hace realmente por la capa de interfaz de bus USB. Yo acá traté de poner un resumen. Todo este tema es mucho más complejo. Si alguien en algún momento quiere profundizar sobre el tema de USB, me pide algún libro. Tengo incluso algunos libros que hablan de todo este tema. Por cuestiones de tiempo, yo traté de poner nada más un resumen. Por ahí no le quede alguna cosa muy clara, pero la intención es que más o menos conozcan cómo es que trabaja USB. Almacenamiento masivo USB. USB implementa conexiones de dispositivos de almacenamiento usando un grupo de estándares llamado USB Mass Storage Device Class, abreviado en inglés MSC o UMS. Este se diseñó inicialmente para memorias ópticas y magnéticas, pero ahora sirve también para soportar una amplia variedad de dispositivos, particularmente memorias USB. Una memoria USB como esta implementará normalmente la clase de dispositivo de almacenamiento masivo USB. Después, prácticamente al final de la clase, vamos a ver las diferentes clases de dispositivos que tenemos para USB. Algunos de los dispositivos que que conectan al ordenador a través de este estándar son discos duros magnéticos externos, discos ópticos externos, incluyendo lectores y grabadores de CD/DVD, memorias flash portátiles, particularmente memorias USB, adaptadores puentes entre tarjetas de memoria flash estándar y conexión USB, cámaras digitales, reproductores de audio digital, iPod, iAudio, Samsung y otros, reproductores
multimedia, lectores de tarjeta, sistemas portátiles de juego, asistentes de datos personales y PDAs, que fueron los que vimos anteriormente, algunos modelos nuevos como Sony Ericsson K800 y Sony Ericsson K510, Nokia N73 y Nokia N95 y Nokia E61. Wireless USB, normalmente abreviado W-USB o WUSB. Es un producto de comunicación inalámbrica por radio con gran ancho de banda que combina la sencillez del uso de USB con la versatilidad de las redes inalámbricas. Utiliza como base de radio la plataforma Ultra Wideband desarrollada por WiMedia Alliance, que puede lograr tasas de transmisión de hasta 400 megabits por segundo, igual que el USB 2.0, en rango de 3 metros y 110 en rango de 10 metros, y opera en los rangos de frecuencia de 3,1 a 10,6 GHz. Actualmente está en plena transición y aún no existen muchos dispositivos que incorporen este protocolo. Tanto clientes como anfitriones, Mientras dure este proceso, mediante los adaptadores y o cables adecuados, se puede convertir un equipo WUSB en uno USB y viceversa. Bueno, información general. Una red USB tiene un sistema asimétrico de diseño que consiste en un host, una multitud de puertos USB y múltiples dispositivos periféricos conectados en escalonada topología en estrella. Adicionales hub USB pueden ser incluidos en la red, lo que permite una estructura de árbol con un máximo de 5 niveles. Con MIPE también podemos programar conexiones Bluetooth. No directamente, Raúl. No te sé decir, o sea, solamente tienes conexión USB. Habría que ver cómo es el tema con el Bluetooth. Todavía no está incluido en MIPE. O sea, la idea nuestra es seguir incluyendo cosas, ¿viste? Pero eso todavía no, específicamente que vos puedas conectar, por ejemplo, un módulo Bluetooth. Yo tengo uno acá que tiene conexión USB. Esto tiene conexión USB específica. O sea, si vos conectas el módulo a un micro, por ejemplo, no te lo va a reconocer. Tiene sí comunicación USB. Habría que ver cómo es el tema del manejo de específicamente ese módulo, ya que cada dispositivo tiene diferentes tramas de comunicación y diferentes protocolos también. El host USB puede tener varios controladores de host y cada controlador de host puede proporcionar unos más puertos USB. Hasta 127 dispositivos, incluidos los dispositivos de concentración, si están presentes, pueden ser conectados a un controlador de host único. Dispositivos USB se unen en serie a través de los hubs. Siempre existe un hub conocido como el concentrador raíz, que está integrado en el controlador de host. Los llamados hubs permiten que varios equipos accedan a los periféricos del mismo dispositivo o dispositivos. También trabajan para conmutar acceso entre PC, ya sea automáticamente o manualmente. Los hubs son populares en ambientes de oficinas pequeñas. Un dispositivo físico USB puede consistir en varios subdispositivos que componen las funciones del dispositivo. Un solo dispositivo puede proporcionar varias funciones, por ejemplo, una cámara web, dispositivo de video, con un micrófono incorporado, dispositivo de audio. Tal dispositivo se llama dispositivo compuesto.
en el que a cada dispositivo se le asigna una dirección lógica distinta desde el host y todos los dispositivos lógicos están conectados a un concentrador integrado. El host asigna una y solo una dirección del dispositivo a una función. Los dispositivos de comunicación USB se basan en tubos, en inglés pipes, canales lógicos. Un tubo es una conexión desde el controlador de host a una entidad lógica que se encuentra en el dispositivo y se denomina endpoint. El término endpoint es a veces, o punto final en la traducción, es a veces incorrectamente utilizado para referirse a los tubos. Sin embargo, aunque existe un endpoint en el dispositivo de forma permanente, un tubo solo se forma cuando el host hace la conexión con el endpoint. Por lo tanto, al referirse a la conexión entre el host y el endpoint, el término tubo debe ser utilizado. Un dispositivo USB puede tener hasta 32 tubos activos, 16 en el controlador host y 16 fuera del controlador host. Hay dos tipos de tubos de corriente y tubos de mensaje, dependiendo del tipo de transferencia de datos. Transferencias isócronas, en algunas velocidades de datos garantizadas, frecuentemente, pero no necesariamente tan rápido como sea posible, pero con posible pérdida de datos, por ejemplo, en tiempo real de audio o video. O sea, este tipo de transferencias se utilizan, por ejemplo, si ustedes quieren capturar audio en vivo y el controlador empieza a tomar datos y aunque haya errores sigue tomando datos. Transferencias de interrupción, dispositivos que necesitan respuestas rápidas garantizadas, por ejemplo, dispositivos de señalamiento y teclados. Transferencias masivas, largas transferencias esporádicas utilizando todos los restantes anchos de banda disponibles, pero sin garantía de ancho de banda o latencia, por ejemplo, las transferencias de archivo. Acá muestra un gráfico para transferencias masivas o de interrupción, no transacción. Tenemos un paquete token que se llama, que es un paquete de inicio de comunicación. Tenemos un paquete de datos y tenemos el ACK, o el paquete de saludo o tomada de mano, como es la traducción literal de handshake. Transferencias de control normalmente se utilizan para simples comandos cortos al dispositivo y una respuesta de estado usado por ejemplo por el control de los tubos del bus. Acá tenemos el caso para la transferencia de control de escritura, una transacción de configuración, el paquete token para iniciar la comunicación, el paquete de datos que es enviado del host al dispositivo, el host envía la petición. Este paquete es siempre de 8 bytes. Puede ser que en la comunicación una transacción esté compuesta por más de un byte, en la mayoría de los casos. El paquete de ACK, que es enviado del dispositivo al host, el dispositivo debe retornar un ACK. Acá tenemos la transferencia de control de lectura, también la transacción de configuración. El host envía al dispositivo un paquete de configuración o setup. El host envía al dispositivo un paquete de datos, también siempre de 8 bytes, y el dispositivo envía al host el ACK. Un tubo de corriente es un tubo unidireccional conectado a un endpoint unidireccional que transfiere datos usando una transferencia isócrona de interrupción o masiva. Un tubo de mensajes es un tubo bidireccional conectado a un endpoint bidireccional que se utiliza exclusivamente para el control del flujo de datos. Un endpoint es integrado en el dispositivo USB por el fabricante, por lo que existe de forma permanente. Un endpoint de un tubo es direccionable de la siguiente manera. Para referirnos, esto es lo que quiere decir para referirnos a un endpoint,
en una comunicación debemos darle dispositivo dirección, coma, endpoint número. Como se especifica en un paquete token que el host envía cuando quiere iniciar una nueva sección de transferencia de datos. Si la dirección de la transferencia de datos es desde el host hasta el endpoint, un paquete de salida out conteniendo la dirección del dispositivo deseado y el número del endpoint es enviado por el host. Si la dirección de la transferencia de datos es del dispositivo al host, el host envía un paquete de entrada in en su lugar. Si el endpoint de destino es un endpoint unidireccional, cuyo diseño de fábrica no coincide con el paquete token, por ejemplo, que haya sido diseñado por el fabricante como endpoint de entrada in, mientras que el paquete token se refiere a un paquete de salida out, el paquete token será ignorado. De otro modo, será aceptado y la transacción de datos puede comenzar. Un endpoint bidireccional, en cambio, acepta tanto paquetes de entrada como paquetes de salida. Si la dirección de la transferencia de datos es desde el dispositivo del host, el host envía un paquete de entrada in en su lugar. Si el endpoint de destino es un endpoint unidireccional, cuyo destino, perdón, esto me quedó repetido, parece. Los endpoints se agrupan en interfaces y cada interfaz está asociada con la función de un único dispositivo. Una excepción a esto es el endpoint 0, que se utiliza para la configuración del dispositivo y que no está asociada con las demás interfaces. Un dispositivo que cumple con una sola función, integrado por interfaces controladores de forma independiente, se llama un dispositivo compuesto. Un dispositivo compuesto solo tiene una dirección de dispositivo único. Cuando un dispositivo USB se conecta por primera vez a un host USB, el proceso de enumeración de dispositivo USB es iniciado. La enumeración comienza enviando una señal de reset al dispositivo USB. La velocidad de datos del dispositivo USB se determina durante el reinicio. Después de reiniciar, la información del dispositivo USB es leído por el host y se le asigna una única dirección de 7 bits. Si el dispositivo es compatible con el host, los controladores necesarios para comunicarse con el dispositivo se cargan y el dispositivo se setea a un estado de configurado. Si el host USB se reinicia, el proceso de numeración se repite para todos los dispositivos conectados. El controlador host dirige el flujo a los dispositivos, por lo que ningún dispositivo USB puede transferir datos en el bus sin una solicitud explícita del host. El puerto USB 2.0, en puerto USB 2.0 el controlador host sondea el bus para el tráfico. El dispositivo más lento conectado a un controlador establece el ancho de banda de la interfaz. USB define los códigos de clase que se usa para identificar las funcionalidades de un dispositivo y cargar un controlador dispositivo basado en esa funcionalidad. Esto permite tener tipos de dispositivos distintos de distintos fabricantes que cumplen con un código de cada clase. Esto es referente a clase de dispositivos. Bueno, y acá tenemos una tablita donde está el código hexadecimal que corresponde a cada dispositivo, a cada clase, perdón. Por ejemplo, tenemos el 01H que corresponde a una interfaz de audio. El 02H que corresponde a una comunicación y control de CD, de los CD de CDC. Por ejemplo, adaptador Ethernet modem. El 03H, interfaz, dispositivo de interfaz humana. Dentro de este dispositivo está incluido el dispositivo que genera NIPLE. O sea, cuando ustedes lo conecten a su PC, al micro, lo va a detectar como un dispositivo de interfaz humana. 05H, dispositivo de interfaz física. Fuerza de joystick de retroalimentación. 06H, imagen, webcam, escáner. 07H, impresora.
08H de almacenamiento masivo, que era uno de los que veíamos anteriormente, 09H hub USB, 0AH CDC data, y así sucesivamente hasta terminar con todas las clases de dispositivos existentes. O sea, todos los dispositivos se tienen que ajustar a esta tabla y ajustar a una clase de dispositivo. Dependiendo de la clase de dispositivo que seleccionemos, es el protocolo que deberemos respetar con nuestro controlador hub de la PC. Por supuesto que el NIPLE ya, al conectarlo, tiene internamente controlado este protocolo de datos con el controlador USB. Bueno, ahora vamos a hacer el práctico número 48, lectura del sensor de DS18B20 y envío de datos a la PC por USB. ¿Se entendió más o menos el tema? No pretendo que lo entiendan en profundidad, pero por lo menos para que tengan una idea por si tienen algún problema, como siempre. Si les surge algún problema con USB, sepan qué es lo que puede estar pasando. A ver, Raúl. More or less. Sí, me imagino, Raúl, que más o menos. Pero bueno, la verdad que USB es bastante amplio. Mirá, yo tengo un libro de 600 páginas más o menos que habla de USB, de diferentes tipos de comunicaciones. Me interesaban nada más que supieran, o sea, traté de toda la información que hay, aparte buscás USB en internet, te llueven páginas de todos lados. De toda la información que hay, más o menos dar un pantallazo general como para que ustedes sepan cómo trabaja, cómo es que se manejan los datos, los tipos de transferencia, las clases de dispositivos, y que si en algún momento tienen algún problema les ayude a solucionarlo, o por lo menos a comprender qué es lo que está pasando. Vamos a abrir el NIPLE. Vamos a darle archivo nuevo. Vamos a tener que elegir únicamente en NIPLE trabaja con para USB con la serie 18, ya que, como dije anteriormente, utiliza los módulos interconstruidos que tiene el microcontrolador. Así que la serie 18, que es la gama alta de micros de microchip, es la que tiene incorporado los módulos USB. Che, Silvio, ¿y Sí. qué otras características tienen estos micros de los 18? Características, no me recuerdo ahora de memoria. Pero eso debe estar en Pero microchip, ¿no es cierto? sí, no, yo si querés para la próxima clase te lo traigo. Yo tengo una tablita ahí con las características de cada microcontrolador, pero ahora de memoria, No, o sea, está bien, buenísimo. tiene comunicación RS232, módulos analógicos digitales, comparadores digitales, los módulos de PWM, no recuerdo, hay un modelo creo que tiene comunicación inalámbrica, por Ethernet también, ¿viste? Pero bueno, Ajá. recién estamos incorporando también estos micros, así que más adelante van a estar a full las capacidades para poder usar las capacidades que tienen los micros estos, ¿viste? Que son de gama alta. Bien. Eso es otra cosa interesante que estaba pensando el otro día, para futuros proyectos, el tema de por web activar y desactivar lo que sea, digamos. Y para eso Claro. necesitaríamos una entrada de Ethernet. No sé si eso estaría contemplado en NIPLE. No, por ahora no está trabajando, ¿viste? Ujú. Nosotros queremos seguir agregando cosas, ¿viste? Pero por ahora no está trabajando. Está bien. Sí, ahora se agregó un módulo de comunicación infrarroja de 2.4 GB que te podés comunicar hasta 1 kilómetro por Ajá. inalámbrica, perdón, no infrarroja, por Inalámbrica. inalámbrica. Ajá. Ajá, inalámbrica.
los módulos Zigbee. Eso sí ya está funcionando. Y de a poquito se van agregando cosas, ¿viste? Lo que pasa que salen tantas cosas nuevas y hay tantos modelos de micro que vamos viendo de agregar, ¿viste? Lo que más nos pide la gente, vamos a decir. Sí, sí, entiendo. Así que lectura de sensor DS18B20, envío de valor leído a la PC por USB. Vamos a puerto, vamos a colocar todos los puertos como salida. Recuerden que el sensor de DS1820, como necesito, a ver si alguno se recuerda cómo necesito configurar el pin. ¿Cómo era que trabajaba el DS1820? ¿Alguno lo recuerda de las clases? Como entrada, ¿no era? No, ¿no te acuerdas cómo era? No. El DS18B20 tiene comunicación un-way, ¿te acuerdas? Que tiene... Sí, sí. Tiene que estar como salida, porque a mí me parecía sí. raro que si vas a mandar datos, y ahora me acuerdo. Y el NIPLE se encarga de hacer la reconfiguración de puertas, porque en un momento es entrada, en otro momento es salida, entonces lo dejamos como salida. Está bien, sí, ahora me acuerdo. Ahora vamos a ir a la sesión de dispositivos. Gracias, Dito. Vamos a ir a DS18B20, vamos a asignarle el pin de conexión con el microcontrolador, le damos ingresar. Venimos ahora, fíjese lo que pasa cuando elijo módulo USB. Dice, debe utilizar un cristal de 20 MHz. Le doy OK, automáticamente me abre la pantalla de configuración de CPU, porque estoy trabajando en 4 MHz. Para cambiar la velocidad de cristal yo debería venir a configuración de CPU y desde aquí la puedo cambiar. Le voy a poner, entonces, tenemos todas estas velocidades de reloj. Ya que estamos en esta parte de NIPLE, les voy a comentar cómo es que trabaja. Yo tengo, por ejemplo, una velocidad de reloj de 4 MHz y estoy necesitando 10 MHz. Simplemente con entrar en configuración de la CPU, ya con el diagrama de flujo armado, ¿no es cierto?, o a medio armar, simplemente con entrar a configuración de CPU y seleccionar 10 MHz, NIPLE me va a generar el nuevo assembler para esta velocidad. Recuerde que de la velocidad de cristal depende la velocidad de procesamiento del microcontrolador. La velocidad de procesamiento del microcontrolador, esto lo he dicho en varias clases, incluso cuando vimos los módulos internos de temporización, la velocidad de procesamiento interna del microcontrolador es 4 veces menor a la velocidad de cristal. O sea, si yo selecciono una velocidad de reloj de 4 MHz, o de cristal de 4 MHz, voy a tener una velocidad interna de 1 MHz, o sea, 4 veces menor, con lo que me da una velocidad de 1 microsegundo por cada intrusión. Si yo estoy usando en esa rutina, por ejemplo, un temporizador por ciclo o por bucle, el micro lo que hace es, cuando ejecuta esa rutina, lo que hace es consumir líneas de programa para ejecutar el tiempo necesario. O sea que fíjese qué importante es que nos permita cambiar la configuración de CPU y con solo volver a compilar el assembler ya tengamos nuestro nuevo programa de assembler. Antiguamente, en la programación con el MPLAB o en assembler, lo que se debía hacer era recalcular todos los tiempos y reformular las rutinas que manejaban los tiempos y las comunicaciones, por ejemplo. Una comunicación RC232 por código, también vimos que maneja tiempos dependiendo de la velocidad de comunicación. Bueno, entonces vamos a seleccionar una velocidad de oscilador de 20 MHz, le damos USB-C, le damos ingresar.
volvemos a venir a módulo USB. Le vamos a dar, fíjense que automáticamente me asigno los pines que tiene el micro de el 18F2550, que es el que yo seleccioné. Me dice que tengo que colocar un capacitor de 47.47 nanofaradios. Me muestra la conexión del cristal de 20 MHz y me muestra cómo debería conectar mi hardware con el conector USB. Che, ¿y el pin 14 qué sería ahí? Y ese pin lo usa el módulo interno del USB. Ah, Lo utiliza el módulo. Por eso te lo exige que lo conectes de esa manera. está bien, gracias. Igual que el 8 y el 19, fíjate que están a masa. Ajá. ¿Y ¿Entendés? Ese lo esos son utiliza el entradas? ¿Son entradas salidas esa, el 8 y el 19? No, eso, fíjate que lo configuramos todo como salida nosotros. El módulo interno o el assembler de Nipple se encargan de configurártelo. No, No no, es pero ya sé, necesario pero configurar. digo, esos son entradas o salidas, el 8 y el 19, no es tierra. No, es masa, conexión a masa, un puente con No, conexión no, a masa. pero eso, digamos, más allá de que esté puesto el bus, el USB, es Ajá. masa igual, digamos, es la masa del integrado. No, creería que no, que te lo exige para el tema del uso del USB. Ah, bien, está. Bueno, acá tenemos el pin de más, de menos, el B-Bus, que es de 5 volt, que acá tenemos la conexión a 5 volt, y el pin 4, que es GND. Lo que le vamos a dar acá es una descripción, que es la que me va a aparecer cuando yo conecte mi USB. En este caso le vamos a poner NippleSoft. Estos datos, ID vendedor y de producto, continúan siendo los mismos que tenía predefinidos. Lo podemos llegar a cambiar. Hay que tener ciertos cuidados. Yo después les voy a decir qué tipos de cuidados y limitaciones de numeración podemos tener ahí. A ver, tengo una pregunta por acá. Me dice Robinson para configurar el micro para que funcione como USB. Bueno, le doy ingresar entonces, me voy a diagrama, vengo al diagrama. Lo primero que voy a hacer ahora es venir a la parte de comunicaciones, me voy a venir a la parte USB, voy a inicializar mi dispositivo USB y lo voy a refrescar. Cuando le doy refrescar dice, esta rutina demora aproximadamente 12 microsegundos. El tiempo entre refrescos debe ser menor a 50 milisegundos. O sea, nosotros hicimos pruebas. ¿Qué quiere decir refresco? Esto es lo que yo le hablaba, cuando le decía hoy, les comentaba a ustedes que la PC queda esperando una señal de funcionamiento cada X tiempo. O sea, ustedes pueden tener un refresco de hasta 50 milisegundos. Nosotros probamos, hasta ese tiempo funciona bien. Ahora, si yo le doy más de 50 milisegundos, la PC en algún momento detecta como que mi dispositivo perdió comunicación o tiene algún error o está colgado y me lo deshabilita como dispositivo USB. Le doy OK. Ahora lo próximo que voy a hacer, voy a venir a temporizadores, TMRs internos, voy a configurar el TMR1, voy a configurarlo preescalado en 4, le doy ingresar, me dice que recuerde activarlo, vengo nuevamente, TMR interno, TMR1, activar, lo activo, voy a activar las interrupciones de mi temporizador interno,
configurar interrupción, voy a configurar TMR. A ver, ¿está bien? Interrupciones. Perdón, la tengo que activar, ya está configurado. Voy a activar, es un periférico, interrupción por TMR0, activar. Voy a activar el habilitador general de interrupciones y voy a activar el habilitador general de interrupciones por periféricos para que mi microcontrolador vea la interrupción del TMR1. Bueno, ya que estoy acá voy a insertar la interrupción del TMR1. Inserto la interrupción, vengo a rutinas básicas, comunicaciones, USB y le doy refrescar. Le doy refrescar. Con esto, cada X tiempo, yo le estoy dando una señal a la PC de que mi dispositivo está trabajando correctamente. Fin de interrupción. Ahí está, muy bien. Volvemos al programa principal. Una vez que hicimos eso, vamos a venir a rutinas básicas, vamos a buscar el sensor DS18B20, le vamos a decir que queremos un acceso de lectura, vamos a generar los registros, vamos a generar un registro de 16 bits que se va a llamar TEM para guardar los datos de temperatura. Me dio un error, perdón. Esto pasa porque esta es una versión de prueba que tengo yo. A ver si no guardo algo. Bueno, vamos a hacerlo de vuelta entonces. Lo hacemos de nuevo. No práctico, 16F8 4550 48, número 48, lectura de sensor DS18B20, envía el valor leído a la PC por USB. Voy a poner un guión más para que no me den el nombre del archivo. Bueno, vamos de nuevo entonces. Vamos a hacer nuevamente la configuración, vamos a declarar los dispositivos. De paso, 18B20, RA0, ingresar y vamos a cambiar la velocidad de cristal, ya que sabemos que tenemos que cambiarla. Vamos a ingresar. Vamos a venir ahora a módulo USB, le damos NippleSoft. OK. Volvemos a diagrama, configuramos, inicializamos el módulo USB, lo refrescamos, vamos a configurar el módulo TMR1, en 4, ingresar, vamos a activarlo al módulo TMR1, ingresar, vamos a activar la interrupción por TMR1, TMR1 periféricos, TMR1 activado, habilitador general de interrupciones de periféricos activado y habilitador general de interrupciones activado. Activamos ahí, efectuamos, vamos a declarar los registros para que no vuelva error. Ese error se produce porque lo carga la pantalla de declaración de registro de otro lado. Un tercer registro, banderas, donde vamos a guardar el signo. ¿Se acuerdan que teníamos un bit que indicaba
cuál es de la medición de temperatura. Entonces acá declaramos el bit 0, un bit signo, el cual le vamos a asignar el signo de la medición de temperatura. Venimos a rutinas básicas, es 1820, leer temperatura, y dijimos que íbamos a asignar el valor del signo al bit signo. Vamos a guardar la parte alta en temperatura A y la parte baja en temperatura B. Le damos a ingresar. Ahora lo próximo que debemos hacer es venir a USB TX y le decimos que queremos enviar registros. ¿Qué cantidad de registros? Son 2. Igual que para comunicaciones de RC485 o RC232, es el mismo caso. Tenemos que tocar la grilla, elegir tipo dato variable. Le decimos qué variables queremos enviar en cada lugar. Ok, ingresar. Vamos a esperar un tiempo de 200 milisegundos, 250 milisegundos. Y volvemos a medir el sensor. Con esto quedaría terminado la lectura del sensor DS18B20 y el envío a la PC. Es bastante sencillo, como verán. Vamos a enviar el código assembler. ¿Se entendió cómo es el tema? Es importante que tengan en cuenta el tiempo ese. A ver, acá tengo una consulta, creo que de Raúl. Entra, busco. A ver. ¿Y el registro del signo? Ah, no, el signo no se lo estamos enviando, Raúl. Vos podrías enviar el registro, por ejemplo, banderas y que el micro, la PC te... O podrías enviar un registro adicional, por ejemplo, acá, vamos a hacerlo. Podríamos tener un registro, por ejemplo, que se llame signo también. Signo tem, porque no se puede llamar del mismo, tener un nombre de registro de bit igual. Podemos tener acá y podríamos enviar a hacer esto, mirá, borramos acá, venimos acá y ocupamos una función lógica. Entonces decimos comparar bit, decimos si el registro signo es un 1, ok, si era un 1 es positivo. Entonces podemos enviar acá, asignarle un valor, por ejemplo. Es una de las formas de hacerlo. Seguramente hay más enviamos un registro con un 1, ¿no es cierto? Y si el registro signo, si no es un 1, lo que hacemos acá, le enviamos un 0. Después la PC tendrá que encargarse de procesar la información. Entonces aquí debajo lo vinculamos con la comunicación USB y le decimos que queremos enviar 3 registros, por ejemplo. Y acá enviamos variable signo de temperatura. Ingresar. ¿Se entendió, Raúl, cómo sería? Ahí volvemos a medir la temperatura.
¿Se entendió, Raúl? Vamos a ver. Bueno, seguramente tienen... Les voy a mostrar. Dice, eso mismo me ha pasado a mí. ¿Puedes ir guardando un proyecto de a poco para no perderlo entero? Sí, se puede hacer, Raúl. Lo ideal es que no te falle. ¿Se te ha cerrado el proyecto? En el mismo, ¿vos me estabas siguiendo a mí o eso en algún otro proyecto? Cuando detectes errores así, envía un mail a info@niplesoft.net en otro proyecto. Ajá. Sí, sí, puedes ir guardando el proyecto de a poco, sí. Bueno, les voy a mostrar un ejemplo, un video de TXRX. Creo que este está en internet. Es un 2550 también. Nos avisa de cristal de 20 MHz, como en este caso. Nos avisa que tenemos que activar USB. Fíjense que nos va ayudando a hacer todo el paso necesario para que nos funcione. Le damos a ingresar. Nos muestra la configuración. Ustedes podrían generar con esto un dispositivo USB con su nombre propio. Le damos a inicializar y refrescar. Esa es la configuración antigua del TMR1. Le damos a activar. Configura preescalado en 4 y la activa. Vamos a activar la interrupción. Ahora va a insertar la interrupción TMR1 para que refresque cada X tiempo. Y en la misma interrupción, fíjese que pone el TXRX. Tenemos un control de ruido como para que si detecta el micro que es un ruido, que no está bien la comunicación, digamos qué debe hacer. NIPLE para comunicarse con USB hay una herramienta propia. En la próxima clase yo se los voy a pasar a la herramienta para hacer pruebas con la comunicación USB. Y si no, después deberían generar un software propio, vamos a decir. Así como está la interfase de comunicación RC232, hay una interfase de comunicación para USB.
Ahí lo va a conectar, ¿ve? Muestra el ID de vendedor y el ID de producto. Lo configura para que reciba. Esa es la interfaz que yo te estoy hablando, Raúl. Bueno, así que para la próxima clase les voy a conseguir el programita de USB y vamos a hacer algún otro ejemplo seguramente. ¿Alguna consulta de la clase del día de hoy o alguna otra clase anterior? Juan Carlos, Diego, ¿alguna consulta? Sé que no he entendido en profundidad el tema de USB, pero No, pero está claro, o sea, lo más importante del tema de USB con los micros lo tengo claro. bueno. Acá tengo el libro. Este lo está todo lo referente a USB. Pero tiene un par de problemitas. El primero que está en inglés y el segundo que tiene 600 páginas. O sea que hay que sentarse un rato a leerlo. Bueno, ¿alguna consulta, gente? Sí, 594 páginas, Raúl, sí. Es un ratito. Bueno, Raúl, me alegro que esté claro entonces. ¿Alguna consulta de las clases anteriores o esta clase, lo mismo? RC485 quedó claro o necesita que hagamos algún otro práctico que fue la clase pasada? Bueno, José, si no hay más consultas. Bueno, profesor, damos por terminada la clase del día de la fecha, entonces. Bueno, Será hasta el martes Chao, que viene, gente. buen fin de semana. Hasta el martes. gracias. Hasta el martes. Igualmente. Suerte, hasta luego, Juan Carlos. Hasta luego.